Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo de su amigo del canal ElectroSotoX. Hoy en este video vamos a hacer una práctica muy interesante y es dándole un poco a la continuidad a los otros videos, el 1, 2 y 3, en cuanto a temas de revisión de una mainboard cuando no enciende. Vamos a hacer una práctica bien chévere, espero que les guste. La voy a tratar de hacer lo más simple que pueda, pues para que ustedes entiendan cómo lo hago yo. En este caso, pues que me trajeron un equipo que no está encendiendo como es este equipo. Este equipo es un equipo HP modelo 14 raya AM0071LA. Esto es un equipo el cual no enciende, el piloto acá no ilumina. Para eso vamos a utilizar una fuente de laboratorio, la cual nos va a permitir poder, aunque sea, mirar el consumo que está haciendo en estado S5. Es decir, ya les comentaba que en estado S5, en estado apagado, stand-by, pues el equipo nos va a mostrar un consumo mínimo pequeño. Vamos a ver cuánto es en este equipo cuando no enciende. Esta falla que les voy a hablar, para que la tengan muy presente, es una falla muy común encontrar en esta clase de equipos, en particular en estos modelos que vienen en esta forma. Como pueden ver, este modelo que viene aquí. Entonces, para que lo tengan presente cuando tengan una falla como esta y no revisen otras cosas que de pronto pues les pueden hacer perder un poco más de tiempo. Simplemente lo voy a conectar. Aquí yo tengo una fuente de laboratorio, lo voy a colocar en 19 voltios. Voy a cuadrarla aquí, ajustarla a 19 voltios. 5 amperios, voy a bajar al máximo de corriente, simplemente pues para ver cuánto es el consumo. Como ven aquí, simplemente yo tengo la board, tengo la parte de encendido, el botón de encendido y aquí el conector de corriente, entrada de corriente. Yo lo que voy a hacer aquí es conectarla. Como pueden apreciar, aquí yo no le tengo la memoria, le he sacado el disipador porque me gusta en muchos casos testear. Si tiene problemas de temperatura, pues me facilita un poco poder tocar los circuitos con mucho cuidado, para pues mirar a ver si hay algún componente que esté defectuoso. En este caso, vamos a ver, simplemente voy a conectarla aquí y van a ver el consumo. Si ven que el consumo es bastante alto para un equipo que está en estado apagado, S5 está apagado, entonces el consumo es alto. No les podría decir exactamente cuánto puede ser el consumo porque para cada modelo puede cambiar. Entonces no le puedo decir, no, es que tiene que ser 0.13, 0.10, en este caso, ¿no? 0.010, 0.08, 0, no. Dependiendo, hay unos que pueden marcar un valor y luego dejar, no mostrarlo en esta fuente en este caso, y darnos cuenta. Pero el valor aquí sí vemos que es bastante alto para un equipo que está apagado. Fuera de eso, lo que vamos a ver que el equipo no ilumina en el jab. Fuera de eso, vamos a ver que no hay ningún piloto que ilumine acá. Pero vamos a encontrar algo en particular. En esto, para este caso, pues ustedes no lo pueden palpar el equipo porque pues no puede hacer a través del video. Pero simplemente yo lo que hago es tocarlo un poco y me voy a dar cuenta que hay unas partes aquí donde se calienta bastante el equipo. Miren el consumo, es decir que en estos momentos posiblemente hay algo que está generando un corto en la tarjeta, que está generando un consumo, el equipo estando apagado. Si vemos que no ilumina el jab, vamos a darle el botón de encendido a ver si reacciona. Miren que no reacciona, es como si no existiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como en este caso yo simplemente lo puedo palpar el calor aquí, y aparentemente este componente y este componente se están calentando. Eso es lo que yo podría analizar ahí. Ahora bien, ¿qué puedo yo entrar a hacer ahí? Pues agregarle un poco de alcohol para verificar si realmente ese calor. Voy a hacerlo para tratar de que ustedes puedan analizar un poco. Entonces voy a utilizar un poco de alcohol, voy a utilizar este material que tengo aquí y vamos a hacer la prueba. Simplemente lo voy a volver a conectar, voy a agregarle con un cepillito este limpiador que por el tema de calor pues se va a evaporar y vamos a apreciar un poco. Voy a tratar de hacerlo así para no agregarle flux. Vamos a ver si ocurre esto para que ustedes lo puedan observar, ya que ustedes pues mediante, miren que aquí, miren cómo hace. Si alcanzan a analizar, miren cómo hace. Si alcanzan a analizar un poco, que hace como si fuera como estuviera aplicándole calor ahí. Miren cómo se evapora de rápido. Miren este material cómo se empieza a evaporar muy rápidamente, porque en esta zona, si ven, en este y este se evaporó más rápido en esta parte que en esta de acá. Si ustedes lo pudieran palpar, simplemente se van a dar cuenta que este componente está calentándose demasiado y este también un poco. Listo. Entonces se preguntaron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces la pregunta surge, bueno, ya sé que este está molestando, este está calentando, debe estar en corto. Esa sería la primera pregunta, pero no necesariamente porque un componente de estos se caliente quiere decir que esté en corto. Es decir, que este componente está calentando no quiere decir que esté en corto. Posiblemente, como pudimos ver en los otros videos que yo les mostraba, que este componente, este IC,
acompañada de una bobina cercana, unos capacitores, pues pueden formar un circuito o una fuente step down, una fuente reductora de corriente ahí, de voltaje. Bueno, en ese caso, como yo sé que esto es un IC, se está calentando, pues posiblemente puede ser que algo se esté dañando, algo esté en corto más adelante y esté provocando que el IC comience a calentarse. No necesariamente tiene que ser que el IC esté en corto internamente y que tengamos que cambiarlo y ya con esto demos solución. Eso lo digo ¿por qué? Porque muchas personas dicen, no, se está calentando ese repuesto, eso está malo, hay que cambiarlo. En este caso, pues vamos a ver que se calienta, pero entonces, ¿qué podemos hacer ahí? En ese caso, pues vemos que aquí hay una pequeña fuente, step down, aquí hay otra fuente. Entonces, seguramente este IC trabaja con esta bobina y este IC trabaja con esta bobina. Como yo no tengo el esquemático, porque ven que yo no estoy trabajando con esquemático, pues hago estas deducciones. Ahora, bien, en este caso, en este board, yo veo que hay unos pads, 1 y 2 pads. Yo lo que podría hacer es simplemente deshabilitar estos pads 1 y 2 y ver cuánto es el consumo. Eso me puede servir a mí de guía. Entonces voy a hacer eso, simplemente voy a utilizar una malla para desoldar y voy a abrir estos dos pads que ya les mostré aquí. Es decir, voy a abrir este pad que está aquí y este que está acá, que son como los que más cercanos a este circuito. Entonces voy a utilizar mi cautín, voy a agregarle un poco de material para soldar y listo. Entonces voy a abrir estos pads. ¿Qué voy a hacer con los pads? Recuerden que aquí ya está desconectado el board. Entonces simplemente voy a abrir estos pads. Con la malla simplemente lo que hago es listo. Entonces voy cortando aquí. Esto es un proceso que puede hacerlo con mucho cuidado y pues ahí nos va a generar un poquito de tiempo, pero bueno, hay que hacerlo en este caso porque quiero mostrarles en este caso cómo lo podríamos hacer. Listo, aquí ya estoy abriendo el pad. Voy a medir a ver si hay continuidad. Voy a ensayar primero con este pad. Simplemente entonces ahí sí voy a utilizar mi multímetro y voy a medir continuidad a ver si hay comunicación entre una línea y la otra línea donde ha abierto el pad. Entonces, como yo veo que está acá esta bobina, mido continuidad y aquí al otro lado del pad. Ven que no hay continuidad porque he abierto el pad, es decir, he abierto el puente, entonces ya no hay continuidad ahí. Ahora voy a colocar otra vez la fuente, vamos a ver qué sigue igual, se sigue calentando. Entonces vemos que igual se sigue calentando. Entonces ahora qué hago, pues sigo con la segunda línea que está acá, es decir, voy a abrir este pad a ver qué pasa. Esto, entre comillas, sería lo que normalmente podría hacer uno para entrar a revisar una tarjeta como estas. En el caso de que no tengamos un esquemático, pues como no sabemos exactamente, eso sí sé qué otros circuitos alimentan, pues vamos a hacerlo de esta forma. Simplemente lo que yo abro aquí, lo que estoy haciendo es abrir estas líneas. Cortamos aquí una soldadura, la malla, y aquí vamos nuevamente a absorber un poco la soldadura. Listo. Vamos a ver si continuidad, volvemos, hacemos lo mismo entre la bobina, o sea, es decir, esta parte, vamos a ver continuidad acá y vamos a ver si existe acá. Aquí vemos que no hay continuidad. Entonces nuevamente pues hemos abierto el pad, lo hemos abierto, ahora volvemos a medir. Porque esa es la zona que se está calentando esos componentes. Vamos a medir otra vez qué pasa. Nos sigue marcando, miren que aquí nos sigue marcando. Y si vamos a apreciar, los componentes están calentando. Entonces ustedes preguntarán, bueno, y ya revisamos eso, ¿qué vamos a revisar? Aquí lo que voy a hacer simplemente es agregar un poquito de este limpiador, pues para que ustedes vean lo que hice. Entonces ustedes le preguntarán, bueno, pues que ya revisé eso y los pads y ya los abrí, ¿por qué sigue calentándose estos componentes? Porque aquí el componente se sigue calentando.
Mire que de una se evapora. En este de acá sí alcanzan a ver que se evapora. Entonces yo, bueno, ¿y qué sigo buscando? Y sigue marcando corriente. Bueno, aquí les voy a explicar lo siguiente. Normalmente cuando vamos a hacer una revisión como esta, por ejemplo, este componente está calentando, puede que este IC esté alimentando otro circuito o para otro tipo de fuente o otro componente que puede que esté generando, no necesariamente en la salida acá esté generando el corto, sino que hay alguna línea que alimenta otro circuito y esté generando el corto ahí. Por eso el componente se quema. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, en este caso, es normal para esta clase de equipos que alguno de estos componentes se ponga en corto, es decir, en la entrada donde entra la corriente de alguno de estos circuitos. En este caso yo voy a hacerlo con el BIOS. ¿Por qué lo hago con el BIOS? Porque normalmente, por eso ya aquí ya parte una parte de la experiencia, pues normalmente yo lo que hago es medir las entradas de corriente de los componentes. Cuando los conozco, pues simplemente mido los capacitores, como ya les expliqué, que en los capacitores de los KBC o el KBC, es decir, de este KBC, pues vemos que hay unos capacitores por donde ingresa la corriente. Entonces, si hay alguno que seguramente lo esté marcando continuidad, posiblemente esté el corto en un capacitor o simplemente en el IC. En este caso, pues yo lo hago, voy a hacerlo directamente en este componente, es en el BIOS. Lo podría hacer en otro componente simplemente, pero lo voy a hacer acá. Van a ver que este es el BIOS y que tiene 8 pines. Esta raya que está acá nos indica la posición, y si vamos acá, normalmente está la entrada de corriente del BIOS. Miren lo que nos está marcando. Nos está marcando continuidad, y aquí es la entrada. Si pusiéramos a apreciar o tuviéramos el esquemático, seguramente nos va a mostrar que aquí es la entrada. Y miren que lo que nos está marcando una continuidad, es decir, si colocáramos en la escala de ohmios, vamos a ver que hay una resistividad muy pequeña. Mire, muy bajo los ohmios que nos marca, es decir que aquí hay un corto. Entonces uno diría, pero es que el corto puede estar en el componente, también puede estar en el componente, o puede estar en algo que esté cerca o en paralelo con él. En ese caso, pues yo simplemente no me voy a varar y voy a hacer lo siguiente: voy a inyectarle un voltaje a este BIOS. ¿De cuánto va a ser la corriente que lo voy a inyectar? Pues simplemente voy a inyectarle una corriente. Voy a colocar aquí el positivo con hacer esto, voy a colocar aquí el negativo aquí, y simplemente voy a inyectarle un voltaje. ¿Cuánto le voy a inyectar? Pues esto es una BIOS. Como las BIOS nuevas normalmente algunas funcionan con 1.8 volts, pues voy a empezar con 1.8, puede ser 3.3 o 3 voltios, 3.3 voltios, pero voy a empezar con el valor más bajo, 1.8. Entonces voy a colocar aquí en mi fuente 1.8 voltios, yo aquí lo tengo a 2.5 amperios, puede ser, o a 2 amperios. Recuerden que pues puede empezar con un valor bajo para ir mirando o testeando la corriente. Voy a inyectarle 1.8. Voy a suponer que este BIOS funciona con 1.8 voltios. Entonces en ese caso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a alimentarla a ver qué ocurre en la fuente. Si son 1.8 voltios, voy a hacerlo. Miren lo que voy a hacer. El positivo lo voy a conectar en la entrada. Miren el consumo tan alto, cuando normalmente casi 2 amperios. Cuando normalmente una BIOS no consume 2 amperios. Pero ¿qué voy a ver ahí? Pues tengo que revisar qué componentes posiblemente se está calentando, porque como va en paralelo la alimentación de esta BIOS, puede alimentar otro componente, y es el componente que puede estar generando que este componente esté defectuoso. Entonces lo que hago es inyectarle 1.8 voltios, y lo que voy a ver es que este componente es el que me calienta. En este caso, este componente se está calentando aquí. En este lado es que se está calentando un poco este componente. Es decir, que si yo pudiera deducir exactamente dónde posiblemente esté fallando, la falla es en este componente. Es decir, que este componente internamente tiene un corto que está generando que el consumo se dé aquí. Por eso el IC se está calentando. Entonces en ese caso, ¿qué tocaría hacer? Pues simplemente cambiar este componente para o sacarlo y volver a hacer la prueba para ver cuánto nos consume o no. Pero aquí ya podemos hacer un descarte, y el que está fallando es este componente. Este componente es el que está fallando, que está provocando que este IC se caliente, ya. Pero nos sirvió como modelo o para poder inyectar la corriente, inyectarla por aquí, por la BIOS. Muchas personas a veces de pronto no hacen esta medición y podrían ponerse a voltear por acá a buscar otras cosas, y sencillamente pues la BIOS nos pudo servir como una línea por donde le pudiéramos inyectar corriente y ubicar un poco el componente.
Entonces, aquí queda lo que queda. Pues seguramente cambiar este componente si es posible, o si no cambiar la tarjeta, pero por lo menos ya quedó descartada qué es la falla que está pasando y cómo la podríamos resolver en ese caso. Pues no tendríamos que estar tocando más cosas, porque se imaginan comenzar a levantar más componentes y tocar cosas que no tenemos que tocar para último decir que la board está mala o que no se puede reparar o cosas de esas mucho tiempo. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Tal vez de pronto quedaron muchas cosas en el aire, yo entiendo eso, porque de pronto yo hago los videos y a veces me salto algunas cosas, pero yo sé que en los próximos videos les voy a mostrar unas cosas nuevas y van a darse en cuenta, van a entender un poco esto, cómo es que yo hago estas mediciones, pues para las personas que están empezando en esto de la reparación. De pronto si ya eres un nivel avanzado, pues para esto para ti ya es algo muy leve, entonces no te va a hacer o no te va a aportar mucho. Entonces espero verlos pronto en un próximo video donde les explicaré un poco más a las líneas de datos y cómo hacer reparaciones sin necesidad de utilizar tantos aparatos, que osciloscopio, que el Power X, otras herramientas que pronto sí sirven, pero que cuando se tiene la experiencia, un poco el conocimiento, pues también te pueden facilitar esas tips que les voy a regalar. Espero verlos pronto. Chao, chao, se cuidan.